presentaron. Mi nombre es Carmen Elizabeth Reyes Vázquez, pertenezco al área de atención integral a personas y hoy día vamos a ver, como decía bien Pablo, nuestra querida resolución 500, la nueva instrucción general respecto a transparencia activa. Así que voy a proyectar, yo por si acaso ya no veo nada cuando empiezo a proyectar, así que cualquier cosa y ustedes me van parando, Pablo, Max, si no yo agarro vuelo. Ya, entonces... mm, ay, no me deja. Ahí sí. Ya, partamos entonces. Partamos por el principio. Bueno, dentro, como le hablaba, esto sobre la resolución 500, dentro de los antecedentes generales que tenemos de la resolución 500, podemos señalar qué es lo que se consideró para elaborar esta nueva instrucción. Debemos recordar que anteriormente, hasta diciembre de 2023, todos los organismos a los que le aplica la ley de transparencia y que tienen que hacer su publicación de transparencia activa, les regía la instrucción general número 11. ¿Ya? Pero después esta instrucción vio la luz por alrededor del año 2013 y luego de más de 10 años el Consejo se sentó a elaborar una nueva herramienta. ¿Ya? Es igual para tener consideración de que no es que salgan instrucciones un año y al siguiente sí, sino que esto es una tarea que conlleva tiempo y como les decía, después de 10 años el Consejo se sentó y elaboró una nueva instrucción relativa a transparencia activa, ¿ya? También aquí se consideraron, por ejemplo, hallazgos que se obtienen mediante los procesos de fiscalización que realiza el Consejo a todos los organismos, nuevas obligaciones que fueron apareciendo en relación a otras leyes, ¿ya? Sugerencias y observaciones de parte de todas las direcciones que trabajamos dentro del Consejo, y así también propuestas que salieron durante la consulta pública que se realizó en el año 2022. ¿Ya? Todo esto se tuvo a la vista para sentarse a desarrollar esta nueva instrucción en transparencia activa. ¿Ya? Esta instrucción tiene como fecha de dictación el 9 de diciembre del 2022. Nosotros durante el año 2023 estuvimos todo el año trabajando con ustedes para que cuando empezara a regir esta nueva instrucción pudieran todos los organismos ya llegar con los ítems correspondientes a esta resolución que, como les digo, se dictó el 9 de diciembre del 2022, pero comenzó a regir a partir de enero del año 2024. ¿Ya? Esta resolución se divide en títulos y vamos a partir revisando el título 1, que son las disposiciones preliminares. ¿Ya? Esta resolución trae una nueva estructura, ya que está desglosada en títulos, párrafos y artículos. ¿Ya? A diferencia de la instrucción general número 11, que era como un texto más largo, no con mucha quizá identificación, esta resolución nos presenta, a mi parecer, un orden más claro, con cada título, cada párrafo con sus respectivos artículos, que estos párrafos también responden a las materias o a las cajas que nosotros publicamos en Transparencia Activa. ¿Ya? También vino a unificar, sistematizar todas las instrucciones generales que tenía en relación con transparencia activa, la 3, la 4, la 7, la 8, la 9 y finalmente la 11, y las cuales obviamente la 11 quedó derogada en virtud de la resolución 500. Así como también trae nuevos requerimientos, es decir, trajo nuevos ítems que hay que informar en transparencia activa, así como nuevas buenas prácticas. También promoviendo el uso del lenguaje claro y de los formatos reutilizables. Así también en el artículo 2 tenemos definiciones de qué vamos a entender como sujetos obligados, a qué nos referimos con transparencia proactiva, cuál es la materia, cuál es el ítem, entre otros. Además, agrega nuevos sujetos obligados a los que ya ampliamente conocidos de que ya le ha aplicado la ley de transparencia. Aquí se incluyeron las delegaciones presidenciales, regionales y provinciales, todas las corporaciones municipales, sea de educación, de cultura, de deporte, de fomento, etcétera,
Las fundaciones municipales también ahora pasan a ser sujetos obligados a la ley de transparencia. Las fundaciones que son dependientes de la coordinación sociocultural de la Presidencia de la República, los nuevos servicios locales de educación, asociaciones municipales. ¿Ya? Eso para que tengamos claro de que hoy día prácticamente todo el aparataje del Estado está bajo, son sujetos obligados de lo que tienen que realizar de publicación en transparencia activa. También nos hace un zoom en los responsables de transparencia activa. ¿Ya? ¿A qué nos referimos a esto? Que, por ejemplo, mediante un proceso sancionatorio, en este caso, podría ser sancionado el jefe superior del servicio, el encargado de transparencia, el que estaba encargado de proveer la información, por ejemplo, el encargado de transparencia, el que era el encargado de publicarla, el que era el encargado de revisar que la información estuviera publicado, ¿ya? A diferencia de que, por ejemplo, en los procedimientos de la solicitud de acceso a la información, que podría salir sancionado el jefe superior del servicio, en el caso de transparencia activa, vamos a decir de que cualquier persona que esté relacionada con el proceso de transparencia activa podría terminar siendo sancionada. No necesariamente podría ser el encargado de transparencia, que es el que tiene que recolectar la información y después subirla al portal y publicarla, sino que perfectamente podría ser aquel que tenía que remitirle la información y no envió esta plantilla, este documento, etcétera. ¿Ya? Por eso es súper importante que todos tengan claro de que todos quienes tengan que ver con el proceso de la publicación de transparencia activa tienen que cumplir con sus respectivos roles porque en el caso de un proceso sancionatorio podrían verse afectados con un descuento en la remuneración entre el 20 y el 50%. ¿Ya? Para que lo tengan ahí clarito, porque yo me imagino que a nadie nos gustaría que nos toquen nuestra remuneración. Ya también señala que esta información tiene que estar publicada de forma permanente, completa, actualizada. Ya tienen que recordar de que todos los organismos tienen que actualizar su información dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. Ya también tener el banner de transparencia activa en su sitio web, en un banner que tiene que estar en un lugar reconocible. Para que las personas puedan ingresar a este banner y puedan ingresar a la información de transparencia activa. Y como les mencionaba anteriormente, el uso del lenguaje claro y comprensible, es decir, evitar, por ejemplo, el uso de siglas, porque si bien nosotros como organismo podemos entender lo que estamos informando, ustedes tienen que tener claro que todo lo que ustedes publican en transparencia activa es para que la ciudadanía lo pueda ver y lo pueda revisar. Por lo tanto, hay que disponer de un lenguaje lo más claro y comprensible para que la ciudadanía pueda entender lo que el organismo está informando. Y ahora pasamos al título 2, que se refiere a las materias que hay que informar dentro de transparencia activa. Vamos a entender que cada materia se refiere a la caja. A la caja que ustedes, como bien recuerdan, en transparencia activa hay varias cajas y cada caja es una materia. Y dentro de esa materia existen ítems, ¿ya? Entonces vamos a partir por el párrafo 1, que son las publicaciones del diario oficial. Vamos a decir que este ítem se mantiene igual. La resolución 500, el único, no hace un cambio, sino que añade una nueva columna que hace referencia a la fecha de promulgación del acto que ustedes estén publicando. La fecha de promulgación se refiere a la fecha de dictación del acto. ¿Se acuerdan que en un principio yo les dije que la resolución 500 se dictó el 9 de diciembre del 2022? Que es la fecha que aparece en el documento mismo, esa es la fecha de promulgación, ¿ya? Entonces, es decir, ustedes desde enero 2024 hacia adelante, cada vez que han publicado o vayan a publicar un acto que haya sido publicado en el Diario Oficial en Transparencia Activa, tienen que añadir la fecha de promulgación, ¿ya? Antes de enero 2024, cuando todavía no empezaba a regir la resolución 500, no es obligación que ustedes llenen esa columna. Esa columna puede quedar en blanco y no hay ningún problema. Tienen que recordar igual que la publicación de diario oficial es uno de los 3 ítems que son históricos, es decir, ustedes aquí tienen que tener información publicada desde la entrada en vigencia de la ley de transparencia, es decir, desde abril 2009 hasta la fecha. ¿Ya? Aquí todo acto que el organismo publique en el diario oficial tiene que ser publicado en transparencia activa.
¿Ya? Párrafo 2, potestades y marco normativo. Aquí, al igual que en el párrafo anterior, no vienen mayores cambios, salvo que se agrega en marco normativo la columna de fecha de promulgación. ¿Ya? En este caso, en este párrafo, en el párrafo 2, en la materia 2, ustedes tienen que tener dos ítems publicados, que uno corresponde a las potestades del organismo, que el ítem se llama potestades, facultades, atribuciones, etcétera, y un segundo ítem que se llama marco normativo. ¿Ya? En las potestades ustedes publicarán todas aquellas potestades, facultades, atribuciones que tenga el sujeto obligado, ¿ya? Es decir, cuáles son las facultades, cuáles son las atribuciones que tiene el sujeto obligado. Yo tengo que publicarlas aquí haciendo una breve descripción y señalando el artículo y el enlace a la norma, documento que entregue esta potestad al organismo. ¿Ya? Y luego en el marco normativo publicaremos todas estas normas, leyes, documentos que le entreguen estas respectivas potestades al organismo. Además, con la resolución 500 se señala que en marco normativo deberemos publicar aquellos reglamentos internos del organismo. ¿Ya? Esa información se ordena de forma jerárquica, ¿ya? Para que no se asusten si ustedes publican y no lo ven ordenado cronológicamente, sino que en este caso solo el marco normativo se ordena de manera jerárquica, es decir, de acuerdo al tipo de marco normativo, ¿ya? Y no se publican las versiones derogadas. Es decir, si hay una norma que deroga una norma antigua, esta norma se saca del marco normativo. Ustedes aquí en marco normativo tienen que mantener la información que esté actualizada respecto al organismo. Párrafo 3. Estructura orgánica y las facultades, funciones y atribuciones de las estructuras internas de los sujetos obligados. ¿Ya? Aquí ustedes tienen que tener tres ítems publicados. ¿Ya? El primero corresponde al ítem que se llama facultades, funciones y atribuciones de las estructuras internas del sujeto obligado. Es decir, aquí ustedes en esta plantilla van a publicar todas las facultades que tenga cada unidad o dependencia interna del sujeto obligado. Es decir, si yo tengo una dirección de jurídica, tendrá que estar nombrada aquí, donde yo tendré que señalar cuáles son las facultades, quién le otorga estas facultades y el respectivo documento que entrega esta facultad a esta dirección, unidad, dependencia, como sea que ustedes tengan establecido su estructura interna. ¿Ya? En el párrafo 2 nosotros publicábamos las facultades que tiene el sujeto obligado y en este párrafo 3 vamos a publicar las que se refieren directamente a las unidades o a la parte interna de nuestro organismo. ¿Ya? También tenemos que tener publicado un organigrama, que la resolución 500 nos viene a decir de que ya nosotros publicábamos un organigrama, pero ahora nos pide que este organigrama sea interactivo. ¿A qué se refiere con que sea interactivo? De que baste con que me posicione sobre alguna de las unidades, direcciones, y al hacer clic, por ejemplo, se me tiene que desplegar la información respecto a la dirección. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una dirección de jurídica, yo le voy a hacer clic y se me tiene que abrir la información de quién es el director de esa dirección, por ejemplo, cuál es su nombre, cuál es su cargo y las respectivas facultades que tiene esa dirección. ¿Ya? A eso se refiere con que sea interactivo, de que yo pueda, en cada unidad o dependencia que yo estoy informando en el organigrama, yo pueda revisar quién es la persona que está a cargo, cuál es su cargo y las facultades que tiene. ¿Ya? Para este organigrama, en la escuela de capacitación que realizamos el año pasado, que es la número 2, en la sesión número 2, Pablo enseñó un paso a paso de cómo crear este organigrama interactivo mediante la herramienta que se llama, disculpen mi inglés, Google Slide, ya que es como que ustedes trabajan un PowerPoint, ya es una herramienta gratuita que está en la nube de Gmail. Así que si hasta la fecha todavía no lo tienen y se le ha complicado hacerlo, yo los invito a que revisen esa grabación de la escuela de capacitación número 2 y ahí puedan ir viendo el paso a paso de cómo crear este organigrama. De hecho, nuestro consejo, el organigrama que tiene publicado, fue realizado con esa herramienta. ¿Ya?
Y hay un tercer ítem, que este ítem es nuevo, es decir, este ítem lo crea la resolución 500. Por lo tanto, ustedes deberían tenerlo publicado desde enero 2024 hacia adelante, ¿ya? Que este ítem se llama estructura orgánica, transparencia y protección de datos. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Em, Aquí este es un ítem que nosotros siempre decimos que es como de fácil llenado, que deberían llenarlo una vez y a menos que hubieran cambios en los meses siguientes, no debería tener mayor modificación. ¿Ya? Aquí esta es una plantilla que ustedes llenan una sola fila. Quiero ser súper recalcar eso. Es una sola fila que ustedes llenan, porque yo he visto organismos que llenan un listado hacia abajo y no, es solo una fila, porque aquí a ustedes solo se les pide que individualicen al jefe superior del servicio. ¿Ya? No les piden que indiquen cada funcionario que trabaja o que tiene relación con transparencia, sino que solo les piden la individualización del jefe superior del servicio. Es decir, tendrá que ir el nombre del alcalde, si corresponde, de la alcaldesa, del director, de quien sea el jefe superior del servicio, solo a esta persona nosotros vamos a identificar aquí, con sus respectivos nombres y apellidos, el cargo obviamente que ostenta, y después nos pide que identifiquemos la unidad que está a cargo de transparencia. No es que el consejo a usted le esté diciendo que usted tiene que tener una unidad de transparencia, sino que aquella unidad que se hace cargo. Muchas veces, no sé, es la dirección de control, la dirección de normativa, donde recae el trabajo de transparencia y eso yo tendré que indicar. En este caso, es de texto abierto esta columna y ustedes podrían decirnos, no sé, son dos unidades que están repartidas, no sé, pasiva en una, activa en otra. Perfecto, pueden indicar ambas unidades, direcciones en esta columna, ¿ya? Pero como les repito, es solo una fila. Y luego nos pide que identifiquemos la calidad jurídica de los funcionarios que tienen relación con transparencia, es decir, los funcionarios que trabajan transparencia. ¿Son honorarios? ¿Son contrata? ¿Son código del trabajo o son planta? Y yo tendré que indicar un sí o un no. No indico un número, así como son 5 horarios, no. Yo solo indico, ¿hay honorarios? Sí. ¿Hay contrata? No. ¿Hay planta? Sí. ¿Hay código del trabajo? No. Y listo. Esa es la forma en que ustedes llenan este nuevo ítem de estructura orgánica y por eso yo les decía, ustedes lo publican una vez y no debería tener mucho movimiento, entendiendo que quizás el jefe del servicio no va a cambiar todos los meses, y la calidad jurídica de quienes trabajen ahí es muy probable que tampoco cambie tanto, ¿ya? Por lo tanto, publican una vez y debería quedar listo este ítem. Como les digo, este último ítem es de la resolución 500, por lo tanto, ustedes tienen que tenerlo publicado desde enero 2024 hasta la fecha. Párrafo 4. Personal y remuneraciones. Aquí ustedes tienen que tener claro que todas las personas naturales que estén contratadas por el servicio, independientes de la modalidad de su contratación, tienen que estar publicados en este ítem. ¿Ya? Aquí ustedes tienen personal de planta, de contrata, código del trabajo, honorarios. Ya, esos son los 4 principales que ustedes publican aquí, que siempre han publicado. Este ítem no es nuevo, este ítem siempre ha estado, ustedes siempre han tenido que publicar esa información. Las plantillas son prácticamente iguales, les piden que informen el nombre completo, el estamento, el cargo o función del funcionario, la escala, el grado de la escala, eh, la calificación profesional o formación, la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales y las horas extra. Ya, esos son lo que ustedes venían informando mensualmente antes de la resolución 500. ¿Ya? Con la resolución 500 se nos incluyen además unas nuevas columnas en estas plantillas, ¿ya? Que son obligatorias, ¿ya? Porque como bien dice la resolución, trae nuevas obligaciones y así como nuevas buenas prácticas, pero en este caso eh, trae columnas que son obligatorias, que se refiere a las columnas de bonificaciones mensuales por cumplimiento de metas u objetivos y la columna de remuneración adicional, ¿ya? En la columna de bonificaciones mensuales por cumplimiento de meta objetivo o este bono incentivo, ustedes tendrán que informar el respectivo bono por incentivo que reciben, si es que lo reciben, de forma mensualizada.
Ya en la siguiente vamos a ver a qué nos referimos con esta mensualización. Y además tendrán que indicar la respectiva la remuneración adicional si corresponde. ¿A qué nos referimos con remuneración adicional? No se trata de si yo tengo un contrato y me hacen un anexo y eso lo voy a considerar una remuneración adicional, o los bonos, no. La remuneración adicional se refiere a que si yo percibo una segunda remuneración por una labor que no está contemplada en mi contrato, ¿ya? Por ejemplo, con médicos se da bastante esto de que, no sé, le hacen un contrato de planta por una cierta cantidad de horas, y eso sería, vamos a decir, su remuneración bruta, y además se le hace un contrato a honorarios por otra cantidad de horas para desarrollar funciones. Entonces podríamos entender que este segundo contrato, que es un contrato a honorarios, sería una remuneración adicional de este funcionario. ¿Ya? Esa es la lógica. Yo tengo un contrato por X función y a mí me hacen un segundo contrato. Por eso les decía, no es un anexo, sino que es un segundo contrato por otra X función, y este segundo contrato es lo que yo aquí consideraría como una remuneración adicional. Si no se da el caso, si no hay remuneración adicional, yo esta columna la cargo con cero y el sistema no va a tener ningún problema. ¿Ya? También la resolución aquí nos crea un nuevo ítem. Ya hablábamos de que nos incorporó unas columnas nuevas en la plantilla, y además nos trae un nuevo ítem a informar, que en este caso se refiere al ítem de información estadística sobre las bonificaciones. Al igual que las columnas nuevas que les mencioné, esta información ustedes la empiezan a publicar desde enero de 2024 a la fecha. ¿Ya? No es hacia atrás, no es necesario que ustedes tengan que ir a llenar la información de enero hacia atrás, sino que desde enero hacia adelante, ¿ya? En información estadística sobre las bonificaciones, ¿qué es lo que nos pide? Nosotros tenemos que informar el número total de funcionarios, ¿ya? Primero, y después tenemos que ir informando por estamento la cantidad de funcionarios. Es decir, si yo tengo definido estamento, directores, coordinadores, profesionales, técnicos, por cada estamento deberé indicar cuál es la cantidad de funcionarios que pertenecen. Son 10 directores, son 5 coordinadores, son 100 profesionales, son 20 técnicos, etc. Luego nos pide que nosotros indiquemos cuál es el porcentaje, porque aquí nosotros la bonificación que nos pide que informemos es la bonificación de incentivo que recibe el funcionario, ¿ya? Entonces, de acuerdo al bono incentivo, nos pide que nosotros informemos cuál es el porcentaje del estamento que yo estoy informando que tiene derecho a percibir este bono incentivo mensualmente. ¿Ya? Este es un ítem que ustedes informan mensual, es decir, una planilla en enero, otra en febrero, otra en marzo, etcétera. ¿Ya? Entonces, me dice la resolución de que yo tengo que indicar cuál es el porcentaje, por ejemplo, de esos 10 directores que hoy día en junio tendría derecho o tuvo derecho a percibir el bono incentivo. Ya ustedes me podrían decir el 100%, el 50%, el 1%, ¿ya? Pero eso es lo que tienen que indicar ahí, cuál es el porcentaje del estamento que tiene derecho a percibir el bono ese mes, ¿ya? Y después tenemos otra columna que nos pide que nosotros indiquemos cuál es el porcentaje de la bonificación que le corresponde a este estamento. Es decir, por ejemplo, nuestro consejo, si ustedes revisan, por resolución está indicado de que el estamento de directores recibe 0% del bono. El estamento de profesionales recibe 10% del bono, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que indicar en esta columna. Y finalmente tenemos una columna de observaciones donde ahí yo puedo ocuparla para aclarar cualquier cosa. Es decir, no sé, si en la columna donde yo tengo que decir cuál es el porcentaje del estamento que tiene derecho a percibir el bono, yo indico que de 10 personas solo el 50% tiene derecho a percibir el bono, en las observaciones yo puedo aclarar que el otro 50% no lo puede recibir por X razón, o no le corresponde percibirlo por X razón. ¿Ya? Ahora, cuando hablaba sobre el bono incentivo,
de que tienen que informarlo de forma mensualizada, se refiere a que independiente de la forma de pago del bono, yo tengo que informarlo mensualmente en su respectiva columna, ya, es decir, en la columna de bono incentivo. Pero además, este monto que yo mensualicé también tiene que ir incluido dentro de la remuneración bruta mensualizada, ¿ya? Y cuando hablamos de mensualización nos referimos a, por ejemplo, en marzo nosotros sabemos que el bono a nosotros también nos pasa, no muchas veces en enero nosotros tenemos claridad de cuánto va a ser el monto, sino que recién se resuelve en marzo. Pero, por ejemplo, en marzo se resuelve de que el bono incentivo va a ser de 1.200.000 pesos, ¿ya? Y la forma de pago va a ser trimestral, es decir, van a ser 4 pagos de 300.000 pesos. Pero para yo realizar la publicación, yo no voy a publicar cuando este bono se pague, sino que yo este monto lo voy a tomar, lo voy a dividir, en este caso en 12, y el monto que ahí me da va a ser el monto mensual que yo voy a tener que informar. Y si yo recién en marzo conocí el bono, obviamente en enero y febrero no lo pude publicar y tuve que haber ingresado un cero solamente en la columna. Una vez que yo ya conozca el bono y lo haya mensualizado, tendré que corregir los meses hacia atrás. Es decir, si yo me enteré en marzo del bono, lo mensualizo, lo publico en el mes respectivo de marzo y también tengo que corregir febrero y enero. ¿Ya? Vale decir también que esta no es una obligación nueva, ya no es algo en la resolución 500. Esto ya venía mencionado en la instrucción general número 11, que si vemos la letra chica, la letra chica que aparece abajo, esto está mencionado en la instrucción general número 11 en la página 6, donde se habla de que este bono debe ser mensualizado. ¿Ya? Independiente de la forma de pago, se pague 4 veces, se pague una vez en el año, yo igualmente tengo que mensualizarlo y de esa forma publicarlo. Ahora, respecto a la remuneración bruta mensualizada, ya les comenté de que en el caso del bono incentivo debe informarse dentro de la remuneración bruta mensualizada cuando yo ya tenga el monto mensualizado, ya como les dije, no se publica cuando se paga, sino que es el monto mensualizado. Y en la remuneración bruta mensualizada, lo que la resolución 500 nos dice es que nosotros vamos a ahí indicar todas las contraprestaciones en dinero que tenga derecho a percibir el funcionario, ya es decir, asignaciones especiales, las bonificaciones, si corresponde a la remuneración adicional, horas extras, etcétera. Todo eso yo tengo que informarlo en la remuneración bruta mensualizada, ¿ya? Y como venimos trabajando hace mucho tiempo, más que nada recordarles que en las asignaciones especiales nosotros ocupamos un código para informar la respectiva asignación y eso tiene un glosario. Ustedes lo encuentran en la muy famosa planilla de tipologías y asignaciones especiales. Ahora, respecto a la planilla de donde ustedes informan las personas contratadas a honorarios, tienen que tener claro que la resolución y la instrucción general número 11 a ustedes le pide que aquí tienen que informar aquellos honorarios cuyo pago se verifique conforme a lo que está establecido en el subtítulo 21 del clasificador presupuestario de ingresos y gastos. Esa es la obligación que ustedes tienen de informar respecto a los honorarios, ¿ya? Y en esta plantilla en particular se agregan unas columnas nuevas, ¿ya? Que son propias solo de honorarios, que aquí nos encontramos con la primera columna que se llama tipo de pago. Ya esta columna tiene tipología, es decir, hay un texto específico que yo tengo que ingresar aquí. No puedo ingresar cualquier palabra porque si no el sistema me los va a rechazar. Ya, quiero ser súper enfática en esto porque la tipología está, de hecho si ustedes descargan la planilla de tipología de asignaciones especiales, está lo que ustedes tienen que considerar para llenar esa columna y tienen que hacerlo porque si no el sistema les va a arrojar error. Yo veo planillas que ustedes de repente me dicen, yo estaba cargando esta información y yo la he cargado siempre y ahora no me reconoce la planilla. Y es porque efectivamente están ingresando mal el dato, ¿ya? ¿A qué me refiero? La tipología dice que yo en tipo de pago puedo indicar pago mensual, pago único, pago contra entrega de informe, pago en cuotas o, perdón, u otra modalidad de pago. Esas son las 5 tipologías que el sistema me reconoce para ingresar en la columna de tipo de pago. Yo he visto que ingresan en tipo de pago mensual. No indican pago mensual, sino que indican mensual. Con eso el sistema ya le rechazó la carga, ¿ya? Porque tiene que ser pago mensual. Y además aparecen 2 columnas, que una se llama número de cuotas,
esa columna la llenaré solo si en tipo de pago indiqué pago en cuotas, ¿ya? Si yo indico pago mensual, no voy a colocar el número de cuotas 12, por ejemplo, no. Solo si yo en tipo de pago indico pago en cuotas, llenaré la respectiva columna del número de cuotas. Y lo mismo pasa con el tipo de pago que se refiere a otra modalidad de pago. Hay una nueva columna que se llama descripción de la otra modalidad de pago. Es decir, si yo en tipo de pago indico otra modalidad de pago, tendré que llenar la columna de la descripción. Si yo indico pago mensual, no tengo que llenar la columna de descripción porque si no el sistema también me va a generar error, ¿ya? Y finalmente, se añade la columna donde se pide el enlace al informe de funciones. Es decir, la resolución nos dice de que si yo como honorario emito un informe de funciones que sirve para el pago de mi remuneración, yo, en este caso el servicio, tendrá que publicar ese informe. El consejo o la resolución no le está pidiendo al servicio de que elabore un informe de funciones si no lo exige, sino que si existe el informe de funciones, yo lo publicaré o lo tengo que publicar, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque yo me acuerdo que una vez un CFT, me parece, nos indicó, porque claro, ellos pensaban que iban a tener que elaborar uno, siendo que ellos no pedían un informe de funciones para el pago de la remuneración, sino que como trabajaban con profesores, el pago se verificaba cuando ellos iniciaban la clase, hacían como un check en alguna plataforma y cuando terminaban la clase hacían otro check. Y con eso el servicio calculaba y le hacía el pago de su respectiva remuneración. Por lo tanto, si yo emito el informe, lo publicaré en esta columna. Si yo no emito informe, no tengo que elaborar una petición del consejo, sino que en la columna la dejaré en blanco, porque esto tienen que tener muy claro. En las columnas donde a ustedes les piden que informen enlaces, si yo no tengo un enlace que informar, yo cargo esa columna en blanco. No ingreso un no aplica, un sin información, no existe informe. No, ustedes la cargan en blanco, porque esa columna donde a ustedes le piden un enlace, solo reconoce la carga de un enlace. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo informe de funciones, dejo esa columna en blanco y en las observaciones podría aclarar de que para el pago nosotros ocupamos un sistema de marcaje. Ahí ustedes son libres de indicar lo que corresponda para aclarar, porque como les decía en un principio, la información que ustedes aquí publican no es para que el consejo específicamente la revise, sino que es para la ciudadanía, para que el ciudadano pueda entrar a revisar la información. Entonces, si ustedes consideran de que si va a quedar la columna en blanco y yo puedo indicar una observación donde la persona que lea va a saber que yo no publico el informe porque no quiera hacerlo, sino porque yo no lo tengo, porque no se elabora, en la descripción, perdón, en la observación clarifico esto, ¿ya? Y en el caso de que ustedes como organismo determinen de que es mucho trabajo el publicar, porque aquí la resolución dice, por funcionario yo publico su respectivo informe de funciones, ¿ya? Si ustedes dicen que no ha pasado, que no escribieron indicando de que tenían un volumen muy alto de informes y enlazar uno por uno era mucho trabajo, pueden escribirnos al consejo proponiendo una medida alternativa, ¿ya? Y nosotros pedimos el pronunciamiento de si esta medida puede ser, porque en el fondo ustedes tienen que tener claro que ustedes tienen que cumplir con la norma, pero se puede ajustar para que sea un trabajo no tan dificultoso para ustedes, ¿ya? Así que si tienen algún problema respecto, la norma general es que ustedes publican el enlace directamente, ¿ya? Pero alguna otra forma de dar cumplimiento a esta norma, pueden solicitar el pronunciamiento de parte del consejo. Ahora, de igual dentro de este párrafo, publicamos lo que corresponde a la escala de remuneraciones. La escala de remuneraciones siempre se ha publicado, es una obligación que viene con la instrucción general número 11 y que se sigue manteniendo con la resolución 500, ¿ya? Tienen que tener claro que en la escala de remuneraciones existe una plantilla, pero no es obligación ocupar la plantilla. Ya ustedes podrían cargar un documento PDF que contenga su escala de remuneraciones y si esta informa lo que la resolución 500 le pide, es correcta. Es decir, tiene que tener el estamento, el grado, la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones permanentes, ¿ya? Los bonos, las tablas de bienes, ¿ya?
Esto último es súper importante porque yo he visto una escala de remuneraciones que algunos organismos suben que es de la Contraloría y esa escala no sería correcta porque esa escala no contempla los bienios, ¿ya? Entonces ahí para que echen una revisadita de que lo que estén informando, como les digo, no es obligación que ocupen la plantilla, pueden cargar un documento PDF, por ejemplo, pero este tiene que cumplir con lo que la resolución les pide, ¿ya? Y se agrega también un ítem nuevo que se llama autoridades de elección popular u otras formas de designación, donde aquí, como lo dice su nombre, tendrán que informar autoridades, pero que éstas no estén previamente informadas los otros tipos de personal. Es decir, podemos, ya, decimos ya, el alcalde es una autoridad de elección popular, pero el alcalde ya se informa en el tipo de planta. Ya lo tenemos ahí, entonces no se tiene que duplicar la información. Por lo tanto, si yo determino de que mis autoridades ya están informadas en los otros tipos de personal, este ítem igualmente tiene que estar informado en la transparencia activa, pero yo dentro dejaré un mensaje donde explique de que no se informan autoridades porque no existen o porque están informadas en los otros tipos de personal. Ahí ustedes tienen que acomodar la leyenda al mensaje como lo mejor lo estimen. ¿Ya? Y también existen buenas prácticas dentro del párrafo 4. Como yo les decía, hay columnas nuevas que se incorporaron que son obligatorias y hay columnas que se incorporaron o que ya existían que son buenas prácticas. Por ejemplo, la columna de remuneración líquida, que siempre ha existido, es una buena práctica. Por lo tanto, el organismo no tiene obligación de informar la remuneración líquida, sino que es una decisión netamente de ustedes si la quieren informar o no. También se incluye la columna de viáticos, donde nos piden que informemos el monto del viático, y también es una buena práctica, por lo tanto, no es obligación que lo informen. Y en el caso de la plantilla de código del trabajo, también se incluye la columna de monto de desvinculación, es decir, cuando yo desvinculo a alguien, puedo, como buena práctica, indicar el monto de esta desvinculación, ¿ya? Y además, se incorpora un nuevo ítem, que es una buena práctica, que corresponde se llama el ítem viáticos percibidos. ¿Ya? Deme un segundito. Las cosas del teletrabajo. Ya, ¿dónde iba? Ah, en el ítem nuevo que crea la resolución 500. Oye, denme un momento que me apagaron la luz. Ahí sí. Ya. Entonces, como les venía diciendo, tenemos un ítem nuevo, otro ítem nuevo que crea la resolución 500 en el párrafo 4, pero este corresponde a una buena práctica, ya que se refiere a los viáticos percibidos. Ustedes ya en las planillas de personal informan un monto de viático, si así lo estiman, pero aquí además se crea un ítem que contiene una plantilla que en el fondo nosotros desglosamos este monto, ¿ya? Porque en la columna solo indicamos el monto, pero en el caso de los viáticos percibidos, nosotros aquí informaremos el acto cometido, ya que se elaboró, el monto, el lugar a donde se dirigió, la fecha de inicio y término de este cometido, si el costo de este cometido fue asumido por otro organismo, es decir, por ejemplo, a mí una universidad en China me invita a que vaya a China y me dicen nosotros te pagamos los pasajes o nosotros te compramos los pasajes, ustedes tienen que asumir el alojamiento. Ya ahí podríamos decir que hay otro organismo que asume el costo. Pero como les digo, los viáticos percibidos es una buena práctica. Por lo tanto, el ítem podrían tenerlo como podrían no tenerlo. Y también hacer una protección de respecto a los datos personales. Es decir, yo la información que publique, independiente de que sean funcionarios, yo tengo que resguardar datos como el RUT, el domicilio, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, etcétera. Ya esos son datos que tenemos que resguardar independiente que seamos funcionarios públicos. ¿Hasta aquí todo bien? Pablo, Max, Una pausa, querida Carmen. ¿Me escuchas, Iser? ahora te escuché. Ya, mira, tenemos una consulta de Daniel Hernández de Temuco
sobre la remuneración adicional. Entonces, mientras tú buscas la planilla para mostrar el tema de remuneración adicional, yo voy a hacer un pequeño resumen. ¿Ya? Ya. El párrafo cuarto, que es lo que acabamos de ver de personal y remuneraciones, lo que busca es presentar a todas las personas, todos los funcionarios que se desempeñan al interior del servicio y separarlos de acuerdo a su modalidad de contratación, que puede ser honorarios, contrata, planta y código del trabajo. ¿Ya? Y otras preguntas que han salido por ahí. Los honorarios que se publican son aquellos que se contratan conforme al subtítulo 21 del clasificador presupuestario. ¿Ya? Si ustedes contratan otro tipo de honorarios por otro subtítulo, el 22, proyecto, qué sé yo, no existe obligación de publicarlo en esto. Eso es lo primero. Ahora, yo estoy publicando, por ejemplo, un funcionario en planta, ¿ya? Y estoy calculando su remuneración bruta mensualizada a raíz de ese tipo de contratación, con sus asignaciones, sus bonificaciones, viáticos, lo que corresponda. Eh, y ahora el consejo me dice, además, colóqueme una columna de remuneración adicional. ¿Ya? Y esa remuneración adicional, en el fondo, lo que busca es que se transparente aquellos otros contratos en otra modalidad de contrato que tenga dicho funcionario, y yo lo dé a conocer aquí, en este punto. Entonces, si tengo como decía Carmen, un funcionario de salud que está contratado bajo planta, pero además se le hizo adicionalmente un contrato honorario por ciertas horas para realizar determinadas funciones, yo lo voy a tener publicado en planta con una columna de remuneración adicional donde pongo solamente el monto de la remuneración adicional que recibe. Y en honorario lo voy a tener nuevamente publicado donde voy a explicar el contrato honorario que tiene, el monto que recibe, que tiene que ser el mismo que publico en remuneración adicional, en plata, obvio. Pero además en honorario voy a explicar las funciones, voy a explicar la modalidad de pago que tiene, cada cuánto, y además voy a explicar, voy a publicar su enlace al eventual informe de funciones que entrega. ¿Ya? Entonces, ante la pregunta de Daniel, claro, esta remuneración adicional no debería estar contenida en la remuneración bruta mensualizada del contrato, vamos a decir, original, ¿ya? Pero sí se tiene que transparentar tanto en planta y en honorario según corresponda. Estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Y yo no sé si tenemos la planilla para poder verlo, cómo se ve eso, Eli, para entenderlo. Sí. Y si se escuchó mal, les pido disculpas, estaba con un problema del micrófono. Problemas técnicos. Ahí está. ¿Ya? Dale tú, Eli. Ya. Esta es una planilla de contrata. Porque en orden cada planilla se ve diferente. Me refiero de que aquí la tenemos entre después de de las horas extra, hay otra planilla en la que está al final, pero en el fondo así se ve la columna, que aquí yo, si me pide la unidad monetaria y tengo que ingresar la unidad igual, independiente que yo aquí vaya a ingresar un cero en la remuneración adicional, tengo que indicar la unidad monetaria porque el sistema me la va a pedir. ¿Ya? Y solo recordarles que la unidad monetaria tiene tipología, es decir, ustedes aquí, si van a ingresar pesos, la tipología es pesos, no es peso, ¿ya? Quizá puedo ser majadera en esto porque lo he dicho siempre, pero he visto errores. Yo le hablo desde los errores que yo veo y he visto errores donde me dicen la planilla me arroja error y no sé por qué. Si yo llené todos los datos y cuando voy a ver es porque en vez de ingresar pesos, indicaron peso. ¿Ya? Pero así va. Aquí está la remuneración adicional de que si yo tengo, indicaré el monto y si no lo tengo, le pongo un cero y el sistema me lo va a reconocer. Sí, perfecto. Ahí espero que me escuche un poco mejor. Sí, y esto en el fondo ocurre para cualquier tipo de contratación, de doble contratación. Ya, a propósito del comentario que hace nuestro estimado Daniel. Este es una exigencia que hace Contraloría. Contraloría valida esta doble contratación en tanto las horas hombres que, por las cuales se contratan estén dentro del margen de las 45 o 44 horas semanales según corresponde. O sea, no vamos a tener publicado una persona que tiene 40 horas planta y 38 a honorario. ¿Ya? Justamente lo que se busca es que se den a conocer esos datos. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Y había otra consulta sobre el subtítulo 21, estimada Elizabeth, para recalcarlo, porque salió nuevamente por ahí, el,
El personal a honorarios que se publica, que se transparenta, es aquel contratado conforme al subtítulo 21. ¿Ya? Si usted tiene personal honorario contratado bajo el subtítulo 22 u otros proyectos, no es obligación publicarlo en este apartado. ¿Ya? Y esto tampoco es nuevo, ha existido siempre desde el año 2014. Existe esta definición respecto a cuáles se publican y cuáles no. ¿Ya? Eso, a ver, dame un minuto, Elis, dame un minuto para ver si hay otra consulta. No, sí, me interesaba que mostráramos la planilla. Sí, no, eso más que nada. Yo voy a ir contestando las otras que han salido por escrito mientras tanto. Ok. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Sí, y un recordatorio sencillo. Somos 584 personas conectadas en esta actividad. Obviamente, por razones de gestión de preguntas, no damos la palabra, sí informamos al principio de la actividad que las preguntas se tienen que materializar a través de la herramienta de pregunta y respuesta, que aquellas preguntas que no alcancen a ser respondidas se responderán por escrito posteriormente y se le enviará a todas las personas, a todos los asistentes de la capacitación, la respuesta. ¿Ya? Eso, muchas gracias. Ya. Volvamos entonces. Ya, entonces terminamos con este. Y pasamos al párrafo 5, que corresponde a las adquisiciones y contrataciones. Aquí en este párrafo, según lo que nos indica la resolución 500, nosotros tenemos que tener dos ítems. Ya, dos ítems. El primero se llama Sistema de Compras Públicas, que aquí la regla general es, si usted como servicio realiza compras, contratación, adquisiciones mediante mercado público, en Sistema de Compras Públicas ustedes tendrán que enlazar a su página de mercado público. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que cumplir en ese ítem. ¿Ya? Yo realizo compras mediante mercado público, entonces enlazo a la página de mercado público donde está la información de mi organismo. ¿Ya? Ese enlace, en el caso de que ustedes no los tengan, porque yo he visto que de repente no dicen si lo tenemos, y yo hago clic y me lleva a un buscador de mercado público. Esa no es la parte correcta, sino que me tiene que llevar directamente a la información del organismo dentro de mercado público. En el caso que ustedes no tengan el enlace, ese enlace lo tienen que pedir directamente a Chile Compra. ¿Ya? Y después, en el segundo ítem, la resolución nos dice, ya, primero, publica el enlace donde usted realiza las compras mediante mercado público, y después nos habla de un segundo ítem donde la resolución dice, todas las compras que usted realice fuera de mercado público, las tendrá que publicar acá adentro. ¿Ya? Que en este caso nos referimos a el ítem de adquisición y contrataciones no sometidas al sistema de compras públicas, o como está en transparencia activa, son contrataciones relativas a bienes inmuebles y otras compras. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que publicar todas las compras que realicen fuera de mercado público. ¿Ya? Ítem sistema de compras públicas, el enlace a mercado público. Segundo ítem, lo que esté fuera de mercado público. Aquí ustedes no duplican información. Lo que está en mercado público se queda en mercado público, y si yo tengo compras fuera, las informaré en este segundo ítem. Ya que quede súper claro, aquí no hay que duplicar. No, si yo tengo un contrato en mercado público, lo voy a duplicar en el ítem de compras no sometidas al sistema de compras públicas, ¿ya? Dejar eso súper claro. Y además nos dice que dentro de este ítem, adquisición y contrataciones no sometidas al sistema de compras públicas, o contratación relativas a bienes inmuebles y otras compras, yo tengo que dividir este ítem en 4. ¿Ya? Aquí yo les muestro más gráficamente. ¿Ya? Aquí tenemos la caja 5, donde yo les digo que está sistema de compras públicas, está contrataciones no sometidas al sistema de compras públicas, y cuando yo pinche contrataciones no sometidas al sistema de compras públicas, se me tienen que desplegar estos 4 ítems que aparecen aquí. ¿Ya? Estos 4 que están aquí. Que son contrataciones relativas a bienes inmuebles, compras menores a 3 UTM,
compras de bienes, muebles y servicios, y contratos formalizados mediante la emisión de orden de compra. Aquí no existe el ítem compras mayores a 3 UTM, no existe el ítem otras compras, ¿ya? Para cumplir con la resolución 500, esto es lo que se tiene que visualizar cuando cada persona ingrese a su sistema, ¿ya? Para que lo tengan súper claro, que esto es lo que pide la resolución y esto es lo que ustedes tienen que tener. Porque yo he visto que hay organismos que tienen compras mayores a 3 UTM o tienen otras clasificaciones, y no. Esto es lo que pide la resolución 500. Esto es lo que ustedes tienen que tener para cumplir con la resolución 500. ¿Ya? Ahora, ustedes me podrán decir, nosotros no tenemos emisión de orden de compra fuera de mercado público. Perfecto, pero así como se lo indiqué anteriormente con el ítem de autoridades, yo igualmente tengo que tener el ítem de otras compras, perdón, de orden de compra publicado, pero dentro dejaré un mensaje que señale de que, no sé, por ejemplo, este servicio no emite órdenes de compra fuera de mercado público. Y con eso ustedes ya cumplen. Todos los ítems que son obligatorios de transparencia activa tienen que estar publicados en transparencia activa independiente de si yo emito o no información, ¿ya? En el caso de que yo no emita, tengo que dentro dejar una leyenda que explique de que, por qué razón no estoy publicando información, ¿ya? Como les decía, aquí se tiene que entender para el ciudadano cuando entre de que no es que yo no quiera publicar las órdenes de compra fuera de mercado público, sino es que no realizo esa gestión fuera de mercado público. Ahora, para todos estos tipos de compra, la planilla que se ocupa es la misma, ¿ya? Es la misma plantilla para bienes, muebles o servicios, para las compras menores de UTM, para órdenes de compra y bienes inmuebles. Es la misma plantilla. Ahora, existe también en este ítem una buena práctica, perdón, en este párrafo existe una buena práctica que es una buena práctica que siempre ha existido, es decir, en la instrucción general número 11 también existía, que se refiere a la publicación de las licitaciones públicas y privadas. Como les digo, es una buena práctica que ustedes deciden si la publican o no. Ahora, en el caso de las compras menores a 3 UTM, solo en el caso de las compras menores a 3 UTM, la resolución 500 señala de que en la columna donde yo tengo que informar a los socios y accionistas, no se informa en este caso, ¿ya? Es decir, en bienes inmuebles, en orden de compra, en bienes muebles, si yo publico, tendré que informar a aquellos socios y accionistas que corresponden a aquellos que tengan del 10% hacia arriba de las acciones, pero en el caso de compra menor a 3 UTM, yo no lo informo. Es decir, yo en la planilla cuando voy a informar las compras menores a 3 UTM, y pongo un no aplica y y queda perfecto. Pero además nos indica de que ustedes en esta planilla tienen dos enlaces que publicar, que uno corresponde al enlace al contrato de la compra y un segundo enlace que corresponde al acto administrativo que aprueba esta compra o contratación, ¿ya? Y en el caso de las compras menores a 3 UTM, la resolución nos dice que en el link donde yo tengo que publicar el contrato de la compra, anteriormente, antes de la resolución 500, ustedes tenían que publicar boleta por boleta. Es decir, yo compré un lápiz con una boleta, era una fila. Yo compraba una Redman con una boleta, otra fila. En cambio, ahora lo que nos dice es de que yo en el texto íntegro del contrato, en vez de publicar la boleta, yo voy a publicar un documento que va firmado por los funcionarios competentes, que este documento contenga el detalle en el objeto de la compra, el nombre o razón social del proveedor, la fecha y el monto de la compra. ¿Ya? Para hacerse un poquito más gráfico, esto es lo que pide la resolución hoy día. ¿Ya? En vez de publicar boleta por boleta, yo puedo agrupar estas boletas y, por ejemplo, aquí este es un PDF que se hizo una tabla donde yo indico todas esas compras en una sola plantilla, ¿ya? Es decir, en este documento. Y así no tengo que informar boleta por boleta. Y como se ve, tiene que ir firmado por los respectivos funcionarios que tengan las competencias de esta unidad que se hace cargo del tema de las compras, ¿ya? Aquí otro ejemplo de cómo pueden publicarlo.
¿ya? Y en el enlace del acto administrativo que aprueba la compra, ahí tendrá que ir, no sé, por ejemplo, hay organismos que ahí publican el fondo global, de donde sale esta, por ejemplo, caja chica, con la que yo utilizo para hacer estas compras menores a 3 UTM. ¿Ya? Pero eso es una modificación que realiza la resolución 500, es decir, ustedes en el 2024 hacia adelante deberían publicar de esta forma. Ahora, pasamos al párrafo 6, que se refiere a las transferencias de fondos públicos y aportes económicos entregados. Este ítem no cambió nada. Ustedes siguen publicando igual que siempre. En este párrafo ustedes tienen dos ítems, ¿ya? Ustedes tienen que tener dos ítems. Tienen el primero, que se llama transferencia de fondos públicos, que este es un enlace que debería llevar a la página que aparece aquí, que es registro 19.862.cl, que dice, si usted realiza transferencias mediante esta plataforma, usted publica el enlace que lleve a la página donde están estas transferencias. ¿Ya? Esa es la regla general. Esto es similar al párrafo 5 con el sistema de compras públicas. Si yo no realizo ninguna transferencia mediante esta plataforma, que es registro 19.862.cl, dejaré un mensaje donde diga que no realizo nada por ahí. Y nos habla de un segundo ítem que se llama otras transferencias, que se refiere a todas las transferencias que se realicen fuera de la página de registro 19.862, las tendré que publicar en otras transferencias, ¿ya? Aquí corresponde solo a las transferencias de corriente y de capital que corresponden a los subtítulos 24 y 33 del clasificador presupuestario. Aquí ustedes publican una planilla anual, es decir, ustedes crean el año 2024 y ahí van cargando la misma planilla que se va alimentando mensualmente si corresponde, y esta se ordena de manera cronológica. Es decir, ustedes aquí no van a desglosar que van a crear el año 2024 y dentro de 2024, por ejemplo, enero, febrero, marzo, no. En 2024 ustedes cargan una planilla y esa planilla es la que se va alimentando mensualmente durante todo el año. Pasamos al párrafo 7, que corresponde a los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. Este párrafo, al igual que el número 1 de los actos que se publican en el diario oficial, también es un párrafo histórico. Es decir, ustedes aquí publicarán información desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, es decir, desde abril 2009 a la fecha de hoy. ¿Ya? En este ítem de actos que tengan efectos sobre terceros, ustedes tienen que publicar aquellos acto administrativo que fueran dictados por la propia autoridad, ¿ya? Ustedes aquí no van a publicar lo que dictó otro organismo, sino los actos que dictó su organismo, su propia autoridad, y que estos tengan efectos sobre intereses de terceros, es decir, personas ajenas al organismo, ¿ya? Aquí ustedes no van a publicar cosas internas, ¿ya? Por ejemplo, aquí no van sumarios internos publicados, ¿ya? Aquí correspondería que se publicara un sumario si usted está sumariando a un externo a su organismo. Por ejemplo, el Consejo en este ítem publica eh, los llamados los sumarios, perdón, las instrucciones de los sumarios, porque nosotros hacemos sumarios a personas ajenas al Consejo para la Transparencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí también publican, no sé, los permisos de edificación, los llamados a los concursos públicos, porque eso también afecta a terceros fuera del organismo. La resolución también nos pide que aquí tenemos que separar por materias, es decir, yo no podría tener un solo ítem que se llame actos con efecto sobre terceros y ahí cargar una plantilla sola con toda la información, sino que dentro tiene que ir separado, así concursos públicos, permiso de edificación, sumarios, decreto alcaldicio, etcétera. Ahí ustedes, de acuerdo a los documentos que emitan, tendrán que separarlos respectivamente por materias, ¿ya? En este caso, ustedes pueden publicar una planilla anual, una planilla única, pueden desglosar en año y en mes,
En eso la resolución indica las buenas prácticas que pueden realizar aquí, por lo tanto es, perdón, es decisión del organismo cómo realizan la respectiva publicación y esta tiene que ser publicada de manera cronológica, es decir, desde la más nueva hasta la más antigua. Em, y aquí se excluye obviamente aquellos documentos que tengan relación con datos personales, es decir, tienen que excluir ese tipo de documentos o si tienen que publicarlo, tarjar datos personales que contengan. Y también se excluye la publicación de actos y resoluciones declarados secretos o reservados. ¿Ya? Ahora, hablábamos de un ítem y la resolución 500 nos agrega un segundo ítem, es decir, en el párrafo 7, en la caja 7, yo tengo dos ítems, los actos y resoluciones con efectos sobre terceros y el segundo ítem que se llama actas de órganos colegiados, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué entendemos por acta de órganos colegiados? Aquellos órganos que toman decisiones que afectan a terceros. Por ejemplo, aquí el Consejo publica las actas que se emiten de las sesiones del Consejo Directivo porque las decisiones que toma el Consejo Directivo en esos procedimientos afectan a terceros fuera del organismo. En el caso, por ejemplo, de los municipios, aquí deben ir las actas de los consejos municipales, ¿ya? Y esto sigue la misma lógica, tienen que publicarse en orden cronológico y se publican cuando estén completamente tramitadas. Y lo que sí, esto es una obligación de la resolución 500, las actas de órganos colegiados. Por lo tanto, ustedes aquí tienen que publicar la información la obligación es desde enero 2024 hacia adelante. Si ustedes las publicaban en otro ítem, las pueden dejar ahí, pero desde enero 2024 hacia adelante tienen que estar publicadas dentro del párrafo 7. Párrafo 8. Trámites ante el organismo. Este ítem se mantiene igual de publicación. Aquí ustedes tienen dos ítems. Uno se llama trámites en Chile Atiende y el otro se llama trámites del órgano. En trámites de Chile Atiende, ustedes publican el enlace a la página de Chile Atiende siempre y cuando su servicio, su organismo, tenga trámites publicados dentro de Chile Atiende. Si usted no tiene trámites dentro de Chile Atiende, igualmente tiene que tener publicado el ítem de trámites en Chile Atiende, pero dentro dejar un mensaje que indique que no se realizan ese tipo de trámites por esa plataforma. Y el segundo ítem de trámite ante el órgano, aquí yo publicaré todos los trámites que yo como ciudadano podría realizar ante su organismo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes aquí tienen que tener publicada la solicitud de acceso a la información en virtud de la ley 20.285, porque es un trámite que se puede realizar ante su organismo, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, con la solicitud de audiencias por ley del lobby. También es un trámite que se puede realizar ante su organismo, ¿ya? Y ahí es una plantilla que ustedes cargan una vez y con la información actualizada, obviamente, y es como una presentación. Yo muestro esta plantilla donde las personas pueden ingresar y pueden saber cuáles son los trámites, porque yo ahí publico una descripción, si existen requisitos para acceder a qué antecedentes tiene que presentar, cuáles son los trámites o etapas, si tiene algún valor, el lugar donde lo puedo realizar, si lo puedo hacer de forma online mediante un enlace, etc. El párrafo 9 habla sobre los programas sociales, subsidios y beneficios. Ya aquí ustedes obligatoriamente tienen que tener dos ítems publicados, ya que corresponde a subsidios y beneficios propios, donde ustedes, al similar a trámite ante el órgano, ustedes presentan a la ciudadanía cuáles son los subsidios, beneficios, programas del que dispone el organismo y al que se pueden acceder, ¿ya? Aquí, similar, ustedes presentan el subsidio, el beneficio, la unidad que lo gestiona, cuáles son los requisitos antecedentes para postular, cuál es el monto global que está asignado a este subsidio beneficio, si existe un periodo de postulación, cuáles son los criterios de evaluación, los plazos, el objetivo, etcétera. Y además, el número máximo de beneficiarios, ¿ya? Ustedes me podrían decir, no tengo ese número. Perfecto, pero lo pueden calcular o pueden hacer un aproximado de cuál sería el número máximo de beneficiarios según el monto global que yo tengo asignado. ¿Ya? Es un cálculo que ustedes pueden hacer y que si no tienen el número exacto, lo ideal es que puedan aproximar lo más verídico posible. ¿Ya?
Y el segundo ítem se llama nómina de beneficiarios, que aquí ustedes tendrán que publicar, como les dice su nombre, la nómina de los beneficiarios que reciben algún subsidio, beneficio o programa del organismo, ¿ya? Esta publicación ustedes la realizarán mientras esté otorgando el beneficio, ¿ya? Es de publicación mensual y tienen que excluir datos sensibles y personales. Es decir, por ejemplo, si yo entrego una beca a alumnos entre primero básico y cuarto medio, aquí yo tengo a menor de edad, tengo a personas menores de 18 años, por lo tanto yo no podría publicar su nombre, ¿ya? Porque es un dato que se resguarda. Lo mismo, no sé, si yo tengo un beneficio donde en la descripción del beneficio indico que estoy entregando, no sé, una asignación monetaria para tratamiento de VIH, tampoco puedo publicar el nombre porque estaría revelando datos sensibles, ¿ya? Pero en ese caso, la publicación igualmente se tiene que realizar, pero en vez de colocar Juanito Pérez, puedo colocar, no sé, por ejemplo, nombre uno, apellido uno, ¿ya? Y este ítem también tiene una buena práctica que se refiere al ítem de subsidio y beneficios como intermediario, ¿ya? Como les digo, es una buena práctica. Ustedes deciden si lo publican o no, y aquí más que nada es que ustedes informan si ustedes sirven de intermediario para entregar un beneficio. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia sucedió que los gobiernos regionales entregaron cajas de alimentos, pero las entregaron por intermedio de los municipios. Ya, entonces aquí podríamos decir que un municipio podría haber publicado aquí en subsidio y beneficios como intermediarios que ellos sirvieron de intermediarios para entregar este beneficio. No era un beneficio mío del municipio, sino que era del gobierno regional, pero yo serví de intermediario para que pudieran acceder de mejor manera eh, los ciudadanos. Y en el caso de que yo sirva como intermediario, yo no publico la nómina de beneficiarios cuando yo soy intermediario, ¿ya? En este caso, la nómina de beneficiarios le corresponde publicarla al organismo que es el que entrega el beneficio, ¿ya? Para que lo tengan súper claro. Ustedes solo publican la nómina de beneficiarios que corresponde a los beneficios, subsidios que ustedes entregan. Párrafo 10, mecanismo de participación ciudadana. Aquí ustedes tienen que tener publicados cuatro, son 4 ítems que tienen que estar publicados aquí, ¿ya? Con la instrucción número 11, ustedes ya publicaban, o tenían que tener publicada, la norma general de participación ciudadana, ¿ya? Si existe, si ustedes tienen la norma, la publican, si no la tienen, dejarán una leyenda que indique que no la tienen. Además, tenían que publicar en el ítem mecanismo de participación ciudadana aquellos mecanismos de los que dispone el organismo para la ciudadanía, ya que en muchos casos, si tienen la norma de participación ciudadana, ahí deberían estar contemplados cuáles son los mecanismos que puede tener el servicio y esos serán los que yo publicaré en el ítem mecanismo de participación ciudadana, que aquí yo hago una presentación del mecanismo, es decir, yo informo el mecanismo, hago una breve descripción de este mismo, ¿ya? Y tendré que mantener la información actualizada, ¿ya? O sea, aquí yo publico los mecanismos actuales. Ya aquí no, yo no desgloso en meses y en años, sino que basta con que yo tenga una planilla donde estén los mecanismos que estén actualmente vigentes. Ya mecanismos tenemos, por ejemplo, los consejos consultivos, tenemos cuentas públicas, etcétera. Ahí corresponde a cada organismo definir esto. ¿Ya? Además, tengo que publicar un tercer ítem que se llama consejo consultivo. Ya, en mecanismo de participación ciudadana, yo hablo de los consejos consultivos, pero yo presento este mecanismo nomás, ¿ya? ¿A qué se refieren los consejos consultivos? ¿Cuál es la descripción del consejo consultivo? En cambio, en el ítem de consejo consultivo, yo aquí tendré que publicar una plantilla donde yo hablo de la conformación del consejo consultivo. Es decir, yo aquí hablo de la integración, el nombre de los consejeros, la organización a la que pertenecen, la representación, cuál es la vigencia de estos consejeros, es decir, la fecha de inicio, la fecha de término, etcétera, ¿ya? Y si yo tengo más de un consejo consultivo, deberé publicar una planilla separada por cada tipo de consejo consultivo. Si yo tengo 3, no sé, por decirle, ya tengo un consejo consultivo de educación, un consejo consultivo de salud y un consejo consultivo de seguridad,
Dentro del ítem de consejo consultivo tendré que tener 3 subítems y cada uno con su nombre, y al pinchar se me tendrá que abrir la plantilla que corresponda a ese consejo consultivo en específico, ¿ya? Si no tengo, porque aquí yo voy a publicar cuando esté vigente, si yo actualmente no tengo ningún consejo consultivo vigente, perfecto, pero el ítem tiene que estar publicado y yo dejo la leyenda donde se señala que no hay consejos consultivos operando o vigentes a la fecha. Y la resolución 500 nos trae un nuevo ítem que se llama Mecanismo de Participación Ciudadana en Ejecución, ¿ya? Aquí, como su nombre lo dice, yo publicaré en Mecanismo de Participación Ciudadana, yo presento los mecanismos, y en Mecanismo en Ejecución yo publicaré cuando este mecanismo se encuentre vigente. Por ejemplo, ustedes pueden decir, hoy yo doy siempre el mismo ejemplo, vamos a realizar una cuenta pública participativa entre agosto de 2024 y diciembre de 2024. Perfecto. Entonces, durante todos esos meses yo tendré que tener publicado el mecanismo en ejecución, ¿ya? Donde esta plantilla nos pide cuál es el propósito, que indiquemos las fechas, las formas de participar, si existe una fecha de resultado, y cuando los resultados estén, enlazaré los respectivos, en este caso, por ejemplo, cuando ya esté la cuenta pública, publicaré ese resultado, ¿ya? Y una vez que se termina este proceso, yo puedo dejar de publicar la respectiva información, ¿ya? Si yo no tengo ningún mecanismo en ejecución actualmente, solo dejo un mensaje, no es necesario que yo desglose en año y en mes, sino que dejo un mensaje ahí que indique que no hay ningún mecanismo actualmente en ejecución. Y además nos incorpora una buena práctica que se refiere a el ítem de actas de mecanismo de participación ciudadana, ¿ya? Esto es diferente a las actas de órganos colegiados. Son dos ítems diferentes, y acta de órganos colegiados es obligatorio y actas de mecanismo de participación es una buena práctica. Ahora, párrafo 11, que aquí hablamos de información presupuestaria. ¿Qué es lo que nos dice la resolución 500? Que aquí nosotros, como regla general, es decir, para los organismos en general, tenemos que tener publicado el presupuesto del órgano, el presupuesto inicial, el presupuesto asignado del órgano y sus modificaciones. Un segundo ítem que se llama ejecución presupuestaria, y un tercer ítem que se llama gastos de representación, protocolo y ceremonial, ¿ya? Todos tienen que tener estos tres ítems, ¿ya? Donde en el presupuesto asignado, obviamente, yo publicaré cuál es el presupuesto que se le asignó a mi organismo, y cuando, si ocurren modificaciones, tendré que publicarlas también. En la ejecución presupuestaria, lo que se busca es que el organismo informe cómo ejecuta su presupuesto de manera mensual, y en los gastos de prestación, protocolo y ceremonial, si me corresponden, de acuerdo al subtítulo 22, ítem 2, asignación 003, publicaré cuando se realice, ¿ya? Ahora, en el caso de los municipios, el artículo 73 de la resolución 500 nos habla del presupuesto municipal, donde además nos pide que el municipio publique, y tienen que tener estos ítems también en su transparencia activa. Y se lo recalco porque yo hasta el día de hoy sigo revisando transparencia activa de municipios que no tienen estos ítems, ¿ya? Entonces es súper importante que se pongan al día con esto. ¿Qué tienen que tener? El presupuesto aprobado por el Consejo Municipal. Tienen que tener los dos balances de comprobación de saldo desagregado. Tienen que tener los 3 informes analíticos de variaciones, que en este momento no me acuerdo de los apellidos de los 3. Tienen que tener el libro diario publicado, el estado de situación financiera, que esto es información que ya venían publicando con la resolución, perdón, con la instrucción general número 11, y el detalle de los pasivos y sus corporaciones, que eso también es información que venían publicando o que deberían haber tenido publicada con la instrucción general número 11, ¿ya? Ahora, esto es, cada vez que lo vemos, repito lo mismo, es información, el libro diario, los informes analíticos, los balances de comprobación y saldo, es información que los municipios ya remiten a la Contraloría. El Consejo no les está pidiendo que creen nueva información, sino que ustedes elaboran esta información, se la remiten a Contraloría, y cuando la remitan, la publican en transparencia activa, ¿ya?
Y también contempla buenas prácticas, como las evaluaciones de los programas, vehículos institucionales y aportes internos, y siendo para estas dos últimas, se crearon plantillas, existen ítems especiales para informar estos dos, pero son, como les digo, buenas prácticas. Por lo tanto, es decisión de ustedes como organismo si publican o no estos ítems. Y además, quiero hacer harto énfasis en esto, el artículo 74 de la resolución 500 señala de que el Consejo dictará una norma complementaria relativa al presupuesto, ¿ya? Y que esta norma se dictó el 20 de marzo del 2024, que corresponde a la resolución 128, que yo los invito que por favor la revisen, porque esta trae obligaciones para todos los organismos, ¿ya? Que trae obligaciones, son 5 párrafos que les dan obligaciones a todos los organismos, ¿ya? Entonces, por favor, revísenlo. Estas obligaciones sí no son obligaciones de la resolución 500, sino que corresponden a las obligaciones mandatadas por la ley de presupuesto, pero que mandata que ustedes tienen que hacer ciertas publicaciones en transparencia activa. Por lo tanto, los invito a revisarlas, porque como les digo, la resolución salió el 20 de marzo, es decir, empezó a regir a partir del 1 de abril del 2024, para que también se puedan poner al día con la información que tienen que publicar respecto a esta norma complementaria. Ahora pasamos al párrafo 12, resultados de la auditoría al ejercicio presupuestario. Este ítem, perdón, este párrafo, al igual que el 1 de actos publicados en el diario oficial y el 7 de actos con efecto sobre terceros, también es un ítem histórico. Es decir, ustedes tienen que publicar las auditorías al ejercicio presupuestario de su organismo desde la entrada en vigencia de la ley de transparencia, es decir, desde abril 2009 a la fecha de hoy. Tienen que tener todas las auditorías al ejercicio presupuestario que se hubieran realizado, desde la Contraloría o desde una empresa externa, ¿ya? Este ítem, al igual que los de muchos, no varió, no cambió, la forma de publicación sigue siendo exactamente la misma, ¿ya? Como les decía, información histórica, y sí trae buenas prácticas, nuevas buenas prácticas, donde indica de que ustedes puedan informar cómo se hicieron cargo de las observaciones que les pudieron haber realizado en el informe de la auditoría. También pueden publicar el resultado de otras auditorías, no necesariamente del ejercicio presupuestario, sino que otras auditorías que realiza el organismo las podrían publicar aquí. Y también señala como buena práctica de que si ustedes actualmente se encontraran en proceso de una auditoría, podrían publicar un mensaje donde lo indique. El párrafo 13 de participación en otras entidades, este párrafo se mantiene exactamente igual. O sea, ustedes los que han venido publicando o cómo lo han venido publicando, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Aquí más que nada ustedes publican si tienen participación, representación o intervención en alguna organización independiente, si esta organización es pública o privada. Aquí no se publican, no corresponde publicar convenios de colaboración o cooperación, así como tampoco convenios de encomendamiento de funciones o mandato, ¿ya? En el párrafo 14, de antecedentes preparatorios de normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño, esto es lo mismo, ustedes no cambió en nada, lo que han venido publicando hasta el día de hoy lo mantienen, si en este caso, como a las municipalidades no les aplica, tienen que dejar un mensaje. Ya en este caso son muy pocos organismos que les corresponde publicar algo aquí, pero son ustedes los que saben si les corresponde o no. Si no, tienen que solo dejar un mensaje muy similar al que vemos, que es para las municipalidades. Ahora, eso corresponde a las materias que son obligaciones de transparencia activa netamente, ¿ya? Aquí en el título 3 pasamos a otras obligaciones de transparencia activa, ¿ya? Que aquí ya salimos porque hasta el párrafo 14 tenemos las cajas con números, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y aquí pasamos a otras obligaciones que corresponde, por ejemplo, a la publicación del índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados. ¿Ya? Aquí ustedes van a publicar, en este ítem van a publicar aquellos actos mediante el cual ustedes deniegan parcial o totalmente
el acceso a la información en el marco de una solicitud de acceso a la información pública, ¿ya? Solo esa información es la que ustedes van a publicar aquí. Me acuerdo que algún organismo así como que nos llamó enojado, que cómo les pedíamos publicar documentos que eran secretos en virtud de otras cosas. Y aquí nosotros le explicamos que esto solo corresponde a aquellos documentos mediante ustedes denieguen parcial o totalmente el acceso a la información pública. ¿Ya? Esto está mandatado en el artículo 23 de la Ley de Transparencia, ¿ya? También se pide que tienen que mantener un índice, este índice en las oficinas, ¿ya? De manera presencial. En esta plantilla, ustedes hacen un desglose de la información del acto, ¿ya? Es decir, cuál es la información secreta, o sea, me refiero a la causal, cuál es el fundamento legal, la fecha de notificación, un enlace al texto, ¿ya? Y ustedes esto lo publicarán cuando el acto se encuentre ejecutoriado. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes en el marco de una solicitud deniegan totalmente, por ejemplo, el acceso a la información, antes de publicarla tenemos que esperar primero que se venza el plazo para presentar el amparo. Es decir, yo lo notifiqué a la persona, tengo que esperar los 15 días hábiles que tiene el ciudadano para presentar el amparo, y si posterior a esa fecha no presenta el amparo, yo ahí publicaré este acto en su respectivo ítem. Asimismo, si la persona presenta el amparo, yo tengo que esperar a que el amparo salga su decisión y que corran los plazos para presentar el reclamo de ilegalidad. Y si una vez vencido el plazo para el reclamo de ilegalidad no se presentó, yo ahí lo publicaré. Y finalmente, si se presenta el reclamo de ilegalidad ante la Corte, hay que esperar el fallo de la Corte para poder publicar. ¿Ya? En el párrafo 2 nos habla de la publicación del acto administrativo que fija los costos directos de reproducción. Esto es algo, al igual que el anterior, que ustedes ya lo vienen publicando desde siempre. Hay una caja, una materia especial para informar este acto administrativo donde el organismo fija los respectivos costos directos de reproducción, que se refiere a lo que ustedes van a cobrar por reproducir información, ¿ya? Cuando corresponda. Y el párrafo 3 no habla, esto es nuevo, no habla de la publicación de las sanciones impuestas en virtud de la ley de transparencia. Para esto se creó una caja nueva que se llama sanciones por ley de transparencia, que aquí ustedes solo publicarán sanciones que les hubiera impuesto el Consejo para la Transparencia en virtud de algún proceso sancionatorio. Ya, solo de la ley de transparencia, no se refiere a otro tipo de sanciones, solo los que le hubieran podido imponer de acuerdo a lo que se determinó después de una investigación sumaria. ¿Ya? Aquí nos pide, o sea, nos indica como buena práctica que podemos publicar el documento que acredite el pago de la multa. ¿Ya? Si usted tiene dudas, si alguna vez han sido sancionados por el Consejo, porque puede que estén llegando recién al organismo y no lo sepan, nadie lo sepa, el Consejo en su transparencia activa, en el ítem 7, dentro de las materias están las sanciones. Dentro de sus materias tiene una materia de sanciones. Ustedes ingresan, se les va a desplegar una plantilla gigante y en la opción de filtro buscan a su organismo y ahí van a saber si tienen alguna sanción o si han tenido alguna sanción a lo largo de la historia de la ley de transparencia y que deberían publicarla si así corresponde. El párrafo 4 nos habla de las obligaciones de publicidad y transparencia establecidas en otras leyes, ¿ya? Es decir, otras leyes, así como la ley de presupuesto, que la norma complementaria dice de que hay una obligación que ellos mandatan de que ustedes tienen que publicar en transparencia activa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la ley la 20.880, donde dice de que ustedes en una caja especial tienen que enlazar a la plataforma donde se encuentran las declaraciones de patrimonios e intereses de su organismo. ¿Ya? Lo mismo ocurre con la ley 20.730, que nos indica, tienen una caja especial también, donde ustedes tienen que publicar el enlace que lleva a la plataforma de la ley del lobby de su organismo. Y en el caso de los municipios, lo que mandata la ley 20.922, que es la publicación del informe anual que los municipios envían a la SUBDEL. Y en el título 4 tenemos las disposiciones generales que por ejemplo, nos indican que si un mismo acto por su naturaleza
cumple con más de una de las materias, deberán publicarse en cada una de ellas. Es decir, si yo, por ejemplo, en marco normativo publico por decirlo, un reglamento interno que además también se va a publicar en el diario oficial, yo tendré que tenerlo publicado en marco normativo y también tendré que tenerlo publicado en el ítem de actos publicado en el diario oficial. ¿Ya? Segundo, lo que yo les venía repitiendo durante todo esta escuela de capacitación. Si una materia no les es aplicable a un organismo, igualmente tienen que tenerla publicada y dejar un mensaje de ausencia de información. ¿Ya? Todos los ítems que son obligatorios en la resolución 500 tienen que estar publicados en transparencia activa. Ustedes no pueden establecer restricciones de condiciones o de uso de la información. Si ustedes se fijan, el portal actualmente, yo puedo descargar la información que está ahí publicada, por ejemplo, las plantillas, me permite hacer una descarga del documento porque no se establecen condiciones de uso ni la restricción del empleo de la información. Y por último, un plan de contingencia que bueno, no ha pasado, hace harto rato que no pasa, pero en caso que el portal se caiga, salta una pantalla con un plan de contingencia, que en el fondo esto tiene que permitir que la ley de transparencia siga su curso independiente de que el portal no esté operativo. También nos habla de la transparencia proactiva. Ya como ustedes bien saben, hay una materia, una caja especial para transparencia proactiva, que este ítem existe para que ustedes ahí puedan publicar información que consideren que es útil, que si bien no es una obligación de transparencia activa, sí consideran que es útil que se mantenga ahí a permanente disposición del público. eh, Pueden ser que, no sé, podrían decir un municipio, pucha, todos los meses me piden el Pladeco, entonces mejor lo voy a publicar aquí y es mucho más fácil porque la persona va a poder acceder directamente al documento sin la necesidad de quizás ir a hacer una solicitud de acceso a la información y lo que eso en el tiempo implica el procedimiento. ¿Ya? Eh, Y por último, el título 5 nos habla del principio de divisibilidad y la protección de datos personales, que era lo que yo les hablaba de que si ustedes publican información y que esta información contenga datos que se pueden considerar de carácter reservado, tienen que aplicar el principio de divisibilidad, es decir, tienen que tarjar estos datos, ¿ya? Y que esto ocurre con el tema de los datos personales, que cuando se contengan, ustedes carguen documentos que contengan datos personales, deben tarjar ese dato para proteger. También aprovecho de hablarles de la herramienta de autoevaluación que está contenida en la extranet. Actualmente, si ustedes revisan, bueno, puede que le aparezca uno, pero deberían tener dos, que corresponde a la segunda, que es la nueva herramienta de autoevaluación que se ajusta al nuevo modelo de fiscalización, que si bien no está ajustada a la resolución 500, igualmente pueden hacer uso de ella. Actualmente igual estamos trabajando en una nueva herramienta que se ajuste a la resolución 500, pero ahí cuando ya esté lista les estaremos avisando para que puedan hacer uso de ella. Y finalmente les dejo nuestros canales de atención del área de atención integral a personas. Tenemos nuestros números de soporte portal, ahí tenemos a nuestras queridas Paola y Roxana, que se pueden contactar con ellas, muy amables estas mis queridas colegas. Un poquito de paciencia porque entenderán de que son solo dos personas, por lo tanto de repente puede que el teléfono insistan y no contesten, pero con paciencia lo podemos lograr. También tienen el WhatsApp de enlace que lo maneja quien les habla, también ténganme paciencia, a veces me puedo tardar un poquito en responder, pero ahí estamos siempre. Tenemos el correo electrónico de contacto@cplt.cl donde pueden dirigir todas sus dudas y consultas, cualquier problema que tengan lo pueden reportar a través de él. Tenemos nuestro chat virtual que está disponible en la página del consejo donde está mi querida colega Estela. Y también tenemos nuestra atención presencial de 9 a 2 de la tarde, nuestra oficina ubicada en Morandé 360, piso 7 Santiago, donde los va a recibir algunos días nuestra querida Verónica y también Estela. Y también tenemos disponible nuestro formulario web en el sitio web del consejo. Y eso sería, muchas gracias. Me cansé un poquito.
Muchas gracias, Uy, se me Carmen. olvidaba. Sí, Se me olvidaba lo sí, más continúa importante de nomás. todo. No, no es lo más importante de todo. Pero el canal que no aparece ahí, que el otro día mandamos una campañita, recordarles que tenemos a disposición las tutorías, ¿ya? Las tenemos de manera virtual y presencial. Ustedes solo tienen que escribir al correo de contacto. El correo es contacto@cplt.cl. Ahí ustedes pueden solicitar sus tutorías virtuales, que son más rápidas. Ustedes nos escriben, ahí nosotros les ofrecemos un horario y también pueden hacer solicitud de tutorías presenciales, que ahí ya va a variar de la disposición que tengamos de personal para poder acercarnos directamente a sus oficinas. Por ejemplo, yo estoy ubicada en la región de Ñuble. Yo ya he tenido tutorías presenciales con organismos aquí en Ñuble, también he ido en Maule, prontamente estaremos por la región del Biobío, así que los invito a que hagan uso de estas tutorías, que son reuniones virtuales, donde podemos ver temas relativas con toda la ley de transparencia, el portal, etcétera, y ahí estamos un poquito más cara a cara, que quizá en esta instancia de la escuela de capacitación no podemos resolver dudas, por lo que explicaba Pablo, por la cantidad de gente, pero está la opción de las tutorías para ustedes. Eso sería. Muchas gracias, Eli, por el